Buenas, ¿cómo están? Muy buenas noches. Espero que estén muy bien. Y bueno, vamos a dar inicio a este encuentro. Ante todo, quiero, disculparme por la demora, porque, estaba viendo cómo podía transmitirlo desde la compu, pero no sé qué me pasaba, que me pide un software, yo mucho no entiendo, así que si alguien me puede dar una manito con eso, se los agradezco. Ahora sí que estoy en el celu, como siempre. Y, y bueno, para comenzar a hablar un poquito del estrés, mientras se van sumando, acá tengo el mate. Hola Fabi, hola, ¿cómo andan? Bueno, es un espacio en el cual la verdad la idea es poder abrirnos, poder interactuar, poder participar, contar experiencias y bueno, y a ir creciendo en conciencia de esta problemática que nos afecta a todos, ¿verdad? Creo que el estrés, no hay uno que no esté acá presente y no haya padecido o sufrido esta problemática. Entonces, como siempre conversamos en cuanto al estrés como ese agotamiento, ¿no? Ese agotamiento que sufrimos, que tenemos muchas veces cuando al terminar una jornada laboral, muchas veces y es importante identificar el contexto y en el ámbito en el cual más nos estresamos. Desde el modelo de coaching ontológico sabemos que nos constituyen tres dominios: el lenguaje, la emoción, el cuerpo. También a esto podemos agregarle, ¿no? el aspecto y el dominio espiritual como aspectos constitutivos del ser, ¿no? Y cuando decimos cuerpo, y es nuestro cuerpo físico, nuestra corporalidad, cuando hablamos del lenguaje o la parte y el aspecto mental, aquello que pensamos, que nos decimos, que pensamos de nosotros y de otros, aquello que verbalizamos. Y después está el dominio emocional que es aquello que sentimos, ¿sí? Y son las emociones, los estados de ánimo, los sentimientos, aquello que también nos lleva a actuar de una u otra manera. Entonces es importante destacar que este agotamiento, ¿no? Este agotamiento que llamamos estrés, puede estar y provenir desde estos distintos dominios, ¿no? Entonces ahí vemos el estrés muscular de un deportista, el estrés mental de un oficinista, el estrés emocional por alguna situación que nos genera un estado emocional muy fuerte, y he conocido personas que incluso han diagnosticado hasta diabetes tipo 2 después de un estrés emocional. Entonces es muy importante poder observarnos, y siempre hago hincapié en esto, en la observación externa, ¿no? En cuanto a los estresores, a qué estoy expuesto, y en la observación interna, bueno, ¿qué me está pasando? ¿Sí? ¿Cómo observo esta situación? ¿Qué me digo de esta situación? ¿Cómo la proceso? ¿La proceso? ¿Me dejo transitarla? ¿Aprender? ¿Salir fortalecido? ¿Salir crecido de esta situación? ¿O la tapo? La tapo con el riesgo de poder tropezar de nuevo con la misma piedra, ¿no? Y un poquito de esto quería eh, compartir hoy en cuanto a ese agotamiento, cómo lo sentimos, también cómo lo sentimos en nuestro cuerpo. El otro día hice un pequeño reel de cómo sentimos
el estrés y particularmente cómo lo siento, y más en el ámbito laboral, con tensión, ¿sí? Con tensión muscular en los hombros, dolor de cabeza, no podemos pensar con claridad. Entonces estamos más reactivos, hay una estructura cerebral que es la amígdala cerebral, la cual procesa también esos estímulos externos y nos genera un impulso, una reacción. ¿Sí? Hay mucho, digamos, por compartir en este aspecto, pero lo importante es ese agotamiento que sentimos y muchas veces cómo se refleja en esa tensión. ¿Sí? Y porque desde la parte más medicinal se encuentra que el Instituto Nacional del Cáncer hay una definición que abarca estos dominios del ser usa la palabra presión, ¿sí? La presión emocional, física o mental, ¿no? Entonces, ¿qué pasa muchas veces con las situaciones en las que nos vemos expuestos? Puede ser en el trabajo, y me imagino, siempre pongo el ejemplo, ¿no? De terminando una jornada laboral, me cae mi jefe con más actividades para hacer, más tareas, apuros. Entonces ahí también hay una presión, hay tiempos, muchas veces nosotros nos autoimponemos, tengo que lograr esto en tanto tiempo, tengo que terminar esta tarea en tanto tiempo, y ahí nos presionamos para hacerlo y desgastamos mucha energía y después también nos agobiamos, ¿sí? Y acá es importante destacar dos conceptos. Una cosa es el cansancio físico, mental, emocional. Otra cosa es el estrés, ¿sí? Ese agobio, ese agotamiento. ¿Cuál es la diferencia? En que el estrés también está involucrada una emocionalidad. Una emocionalidad de acuerdo a esos estímulos. Y ahí hay algo muy importante en cuanto a que puede también haber una resistencia a eso que está sucediendo, ¿sí? Me imagino un estrés emocional por una noticia, que puede ser una enfermedad, una noticia que no esperábamos. Y es importante destacar que esto en cierto punto genera una resistencia en nosotros. O también una situación de ese trabajo que me dieron más tareas, más actividades, también me puede generar una resistencia en nosotros. Y esta resistencia contrasta con el fluir de la vida, ¿no? Con el fluir de la situación. Y en ese fluir está el aceptar, está la flexibilidad para poder encauzar mi energía a lo que suceda también. Pero no desde la reacción, sino desde el discernimiento y de la respuesta. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es importante esta diferenciación? Porque cuando estamos resistiendo a una situación, estamos en modo, en cierto punto, supervivencia, estamos en modo ego, estamos en modo quiero tener el control, ¿no? Quiero que suceda a mi manera. ¿Sí? ¿Les da ese sentido esto? Entonces, creo que es importante poder estar y desarrollar un poquito este punto, porque en ciertos puntos también nosotros somos responsables de lo que nos sucede y de cómo nosotros tomamos y qué hacemos con eso que sucede, ¿sí? Y quiero meterme un poquito más en esta parte, incluso traerles un ejemplo, ¿no? de estos días últimos que pasé. Pero para eso es importante también destacar una diferencia entre lo que es el estrés, que un poquito ahí conversamos, ese sentir
de agotamiento físico, mental o emocional. Y lo que es el estresor, ¿sí? El estrés lo siento, ¿sí? El estrés se siente. El estresor es ese desencadenante, esa situación, ese contexto en el que vivimos, es esa situación en la que el jefe me dio la tarea al último momento, fue ese cliente que no actuó como yo esperaba y empezó a demandar o a quejarse. El estrés es ese amigo, ese familiar o esa persona conocida que me dio una noticia inesperada, que me sacó de contexto, ¿sí? Ese es el estresor, es la situación. Y es muy importante destacar esto. Incluso no hay que, no considero apropiado decir, bueno, estresores buenos, estresores malos, porque quizás un estresor puede ser que me caso en 15 días, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo proceso yo eso que está sucediendo? ¿Sí? Entonces, aquí es importante destacar, por ejemplo, un estresor puede ser algo muy común y algo que me tocó a mí de hace poquito, incluso ayer tuve una situación que digo, bueno, el estresor también puede ser, como ejemplo lo pongo, lo que otros dicen de mí, ¿sí? O lo que el otro opina de mí. Y esto puede ser en distintos ámbitos, ¿no? En el ámbito laboral, puede ser en la familia, puede ser con los amigos, o los vecinos, o los del, ¿cómo se le dice? Los chusmas del vecindario. ¿Qué estarán diciendo? ¿No? Entonces, acá, en cierto punto, cuando a mí me genera una emocionalidad disfuncional, lo que el otro pueda pensar de mí o no, en definitiva, es como que me estoy resistiendo a ese juicio negativo que la otra persona puede tener de mí, ¿sí? Que yo considero también negativo, que no me favorece. Entonces, a mí lo que me pasó y que sentí en estos días es, bueno, en cierto punto es como que quiero controlar que ese juicio sea distinto. Quiero que la otra persona piense lo que desde mi punto de vista y desde mi percepción. Entonces, detrás de una resistencia, detrás de un querer controlar, también hay un miedo subyacente. ¿Sí? Siempre que querramos o resistimos o tenemos un conflicto o queremos controlar una situación, hay algo que me lleva a eso y es un miedo que está por debajo, ¿sí? Y es porque estamos actuando desde el ego, ¿sí? Y en ese caso, ¿no? de que una persona, por ejemplo, piense mal de mí, por ejemplo, puede ser, vamos a suponer, el miedo de quedar separado, ¿sí? De quedar separado, de que me excluyen. Entonces, muchas veces nos pasa con nuestra pareja, nos pasa con nuestra familia, en el trabajo o con los amigos, de, no quiero que piensen mal de mí porque si no siento que quedo excluido, ¿sí? Somos seres sociales, ¿no? Y esto puede ser como un ejemplo de un estresor, ¿sí? Y es importante, y es lindo, y esto se llama, hablemos de estrés, vamos a también filosofar un poquito, ¿no? En este aspecto. Tenemos en este estresor específico la parte de que es la percepción, la interpretación que la otra persona y que yo me hago de la situación, ¿sí? Entonces todo surge desde un estímulo que es algo que sucede, en este caso quizás un juicio o un hecho o un comportamiento de otra persona, ¿sí? Que actúa desde su propia percepción y yo cómo tomo, cómo interpreto
eso que sucedió, y de ahí yo también genero pensamientos, emociones, ¿sí? Y conductas posteriores, y como también la otra, a partir de lo que haya sucedido, también sigue generando sus comportamientos, sus respuestas, ¿no? Entonces, importante esto, tanto la otra persona como yo tenemos nuestra percepción. Entonces, y entender que el otro actúa desde su propio nivel de conciencia, y entender que yo actúo desde mi propio nivel de conciencia, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que la otra persona, vamos a llamarle pareja o amigo, actúa o dice algo que me siento como atacado, ¿no? Entonces, ¿de dónde está actuando la otra persona? Y quizás está actuando desde el ego, desde su propia ira, desde su propio estrés, desde su propio miedo, ¿sí? Puede estar hablando de su propia culpa también y proyectándola a otra persona, en este caso cuando nos sentimos hacia nosotros. Entonces, entender que la otra persona también forma un juicio, forma una percepción, una interpretación, su propia realidad de los hechos, que no significa que sean la realidad. Y así como la otra persona la forma, su propia realidad, nosotros también formamos una otra realidad. ¿Sí? ¿Lo podemos ver? Entonces, esto se vuelve interesante. Poder ver a la otra persona que está actuando desde su propio nivel de conciencia, que forma sus propios juicios y que no son la verdad. La realidad de cada uno no es la verdad, con B corta mayúscula. Y entonces, acá es importante decir, bueno, si la otra persona puedo observar, y desde la observación, y ahí es muy importante cuando nos colocamos desde el mindfulness, ¿no? Desde el observador. Si yo puedo detectar y puedo ver que la otra persona está con una emocionalidad de ira, una emocionalidad de miedo, o está desde el orgullo también con sus certezas, ¿no? Si uno puede observar eso, puede también decir, bueno, ¿cómo me puedo parar yo ante esta situación? ¿Sí? Entonces, ahí, por ejemplo, les comparto literalmente lo que hice ante un estresor similar a este, ¿no? En primer lugar, y lo tengo acá, me lo anoté porque me gustó cómo lo procesé en una caminata, ¿no? Para que salía a pensar, ¿no? De un estresor de este estilo que me había sucedido. Y en principio es desde mí, ¿no? Bueno, ¿cómo estoy observando? Primero es tomar la responsabilidad de nosotros, ¿no? Bueno, sucede esto, ¿cómo estoy observando? Y ahí me encontré que yo estaba resistiendo ese acto de la otra persona, ese actuar de la otra persona, o ese decir de la otra persona. Entonces, cuando yo detecto mi propia resistencia, me sentí ofendido, tuve reacciones, me generó como sí, una sensación de estrés porque estaba atacando mi ego, ¿sí? Y mi supervivencia, ¿no? Que estaba quedando en mi cabeza como excluido, ¿sí? Entonces, primero detecté eso, pero enseguida pude aceptar. Digo, bueno, aceptar, cuando uno acepta la situación, no significa que esté de acuerdo o no con la situación. Significa, voy a aceptar. Acepto que esta es la situación. Acepto lo que la otra persona haya hecho, acepto lo que estoy sintiendo. ¿Sí? Cuando uno acepta, baja esa resistencia.
ya no quiere controlar lo que a la otra persona. Acepta, pum, baja la tensión, baja la presión. Lo vamos viendo, en este caso fue una emocional, ¿sí? Desde la aceptación. ¿Qué más? Inmediatamente qué hice? Digo, bueno, entrego la situación. O sea, me siento así, me siento enfadado, me siento con esta emocionalidad. Lo entrego, ¿sí? Dios, universo, vida, te entrego esta situación, permíteme reafirmar amor a través de esta situación. Y bueno, ahí me fui sintiendo más aliviado, ¿sí? Cuarto paso, digo, bueno, dejo ir la emoción, ¿sí? O sea, la siento, la acepto, la entrego, ¿sí? Y la dejo ir. Entonces hice como un dejar ir de la emoción en la cual yo lo sentía en el pecho, ¿sí? Y digo, bueno, Dios, emoción, gracias, ¿sí? Por la transito y la dejo ir. Que se vaya. Entonces yo iba caminando y sentí como que, bueno, la sentí acá y digo, bueno, la dejo atrás. Y me hago como transparente, ¿no? A la emoción, me hice como transparente. Y la dejé atrás y me sentí más aliviado, ¿sí? Pero no solo alcanza con esto, porque tenemos que procesar, y considero que necesitamos procesar esta situación. Esto me sirvió a sentirme más aliviado, ¿sí? Ahora digo, bueno, me siento más aliviado, puedo pensar un poco más, estoy un poquito más consciente, con más discernimiento, yo seguía mi caminata. Digo, hablé de una resistencia y hablé de mi miedo, que atrás de ese conflicto, atrás de esa resistencia, puede haber un miedo subyacente. Digo, ¿cuál es el miedo que está ahí atrás? Y digo, bueno, sí, identifiqué que era quedar como excluido del grupo, donde se encontraba este juicio, ¿sí? Y bueno, lo identifico. Identificar el miedo es un gran paso para poder superarlo, ¿no? Porque después también digo, bueno, este miedo que sirva para mi crecimiento. Bueno, ¿qué tengo que aprender de este miedo? Como otro paso, ¿no? Que entregar ese miedo también al universo y digo, bueno, que permita reafirmar amor, conciencia, que me muestre algo, ¿sí? Entonces, no inmediatamente, no pude con claridad en ese momento identificar. Pero después ahí me quedé como un estado ahí pensativo, meditativo. Me vino como esa energía de poder compartir esto con ustedes. Entonces más o menos la diseñé y acá la tengo en una hojita como fueron sucediendo las cosas. Y me faltaba el último paso, ¿no? Y tiene relación a una pregunta y una historia que hice hace 2-3 semanas, que es ¿cómo puedo ver esto con amor? Con los ojos del amor. Porque hasta acá yo estaba, bueno, aceptando, elevando ahí los niveles de conciencia desde el ego a la aceptación, el dejar ir, tiene que ver un poco con la razón, también con el amor. Pero también veía el miedo ya desde de otra mirada, decir, bueno, hay un miedo subyacente, lo abrazo. Y también lo entrego al universo para poder procesarlo. Pero digo, bueno, me leo un poquito a través de una pregunta. Digo, bueno, ¿cómo puedo ver esto con los ojos del amor? Y ahí cambia todo, cambia toda la mirada, toda la percepción que uno puede llegar a tener de esos hechos. Porque
ahí empecé a ver a la otra persona como ese ser humano que hoy podemos estar hablando, que podemos decir, bueno, sí, tiene sus propios juicios, puede estar en estrés, o en ira, o en miedo, o en orgullo. Y uno, cuando empieza a ver a la otra con los ojos del amor, es decir, bueno, ser y tener esa empatía con esa persona, entender desde dónde puede estar actuando. Y ahí me surgió como un sentimiento de una emoción de compasión hacia esa persona, ¿sí? Que mirar a la persona con amor, con esa empatía. Entonces, bueno, está actuando desde esta emoción, está en este caso desde el orgullo, entonces está en niveles de conciencia desde la fuerza, ¿no? De baja frecuencia. Entonces, también protegiendo su propio ego, ¿no? Entonces cuando uno levanta esas barreras del ego, puede ver la situación en forma más elevada, desde el amor, desde la aceptación, con discernimiento, ¿sí? Después de la pregunta también, bueno, ¿puedo estar en paz con esta situación más allá de lo que la otra persona pueda sentir, pueda estar pensando? Y acá surge algo muy importante, porque cuando uno puede ver la situación con los ojos del amor, puedes tener esa empatía, me surgió esa compasión, no solo eso, sino que después me pude ver a mí con los ojos del amor. Y cuando me pude ver con los ojos del amor, pude detectar que soy amor. Y cuando yo les hablé de un miedo a ser separado del grupo, lo que surgió en este caso fue, al verme desde el amor, digo, me reconozco como amor. Cuando uno se reconoce como amor, el amor es la fuerza cohesionadora más fuerte, ¿sí? Entonces se disipa el miedo, porque cuando uno se ve desde el amor, digo, bueno, no puedo estar nunca solo, porque soy amor, y el amor cohesiona, ¿sí? El amor une con otras personas. Quizás no es la persona que quiero, quizás son otras personas. Entonces, al sacar el control, sacar el ego del mundo de las formas y abrirse a la experiencia. Y hoy hablábamos del resistir y del fluir. Y bueno, fluyo con la vida. Y esto es muy bonito poder hacer un proceso así, y por eso se los comparto, como bueno, un estrés o un estresor, como fue el caso, no solo y se puede actuar desde meditaciones, desde técnicas. Puedo tender a relajarme, a quietar la mente, a poder, sí, desde un estado de mayor calma, generar mejores pensamientos, porque en cierto punto hago que todas las funciones ejecutivas de mi cerebro, el pensar, el planear, el decidir, vuelva a su función. Pero también un proceso así de decir, transito la emoción, transito el proceso y aprendo, y desde acá uso esta situación para autoconocerme, ¿sí? Y llegar a ese punto de que somos amor me hizo mucho sentido con el miedo subyacente que había acá en esta situación. Entonces, para resumir, identificar ese conflicto, esa resistencia, ese miedo subyacente, la aceptación
de la situación, de no poder controlar a la otra persona, no poder controlar la situación. Lo único que puedo controlar es cómo la proceso y qué hago y qué pienso y cómo puedo experimentar esto, ¿sí? Si somos creyentes o no, podemos entregarle la situación al universo, a Dios, a la vida, que está al servicio de un bien mayor. Esto, si lo puedo, algo que también cuando tengo un conflicto, digo, bueno, si está es porque lo puedo superar. Si está es porque es una prueba a superar. Si no, no lo tendría. Esto no lo estaría viviendo, ¿sí? Y es parte de mi proceso. Entonces, ahí a transitarlo. Quizás el Adri de antes se escapaba, se escondía. Y el Adri de ahora lo transita, ¿sí? Es la invitación que quiero hacer con este live. Puedo dejar ir la emoción, puedo identificar, el miedo y siempre esa pregunta, ¿cómo ver esto desde el amor? ¿Sí? ¿Cómo lo puedo ver desde el amor? Entonces ahí trato de elevar ese nivel de conciencia, quizás ese ego también reactivo desde que uno quizás esté actuando, pero una pregunta que me eleve, ¿sí? en frecuencia. Y de ahí canalizar la energía del aprendizaje, canalizar la energía, por ejemplo, yo en poder compartirlo en este live, como si fuera, no sé si llamarlo un encuentro, una formación, como quieran llamarlo, ¿sí? Cuéntenme cómo están recibiendo esto, si les hace sentido, si no. Gracias por estar ahí, Cande, Anto, Susan, Estela Maris, Cami, Fabi, Eliana, Claudia, Luli. Gracias. Muchas gracias. Gracias por este espacio, por escuchar tus palabras. Gracias, Santo, por tu presencia. Espero que les haga sentido. Es un espacio en el cual quiero abrirme, así vulnerabilizarme y juntos poder construirlo. Si tienen alguna temática, si quieren que tocar algún tema específico, lo podemos hacer. Me encantaría poder tener ese feedback y esa interacción con ustedes para poder crear juntos este espacio, ¿sí? Y el de la comunidad de NeuroRec también, que es un canal de Telegram. Ya pronto vamos a ir a WhatsApp para tener más alcance, donde compartimos todos los domingos meditaciones. Estamos compartiendo también, esas meditaciones son grabadas para todas las semanas, encuentros de meditación. Ahora lo estamos haciendo últimamente los miércoles, de cultivar las cualidades del corazón. Si quieres un día hablamos de esto, de este órgano que ya se ve como algo superador a un órgano solamente. Podemos conversar también de eso y hacer estos encuentros, talleres y demás. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que les haya dejado este encuentro? Este es el momento de compartir. A ver, ¿quieren preguntar algo? Qué lindo que se han conectado. Excelente. Y si no hay dudas, no hay preguntas, nos estaremos compartiendo en otro encuentro, seguramente la semana que viene. Estén atentos porque estoy preparando también un taller donde aprendemos queda grabado, Claudia, va a quedar grabado en el Instagram, y seguramente lo subamos a YouTube también, ¿sí? Les contaba esto, ¿no? Que estoy diseñando y terminando de diseñar un taller para reducir el estrés en base a NeuroRec, que es un programa de 8 semanas donde abordamos muy a fondo todas estas
dominios de nuestra existencia, ¿no? El lenguaje, emoción, cuerpo, el estrés. Vamos a hacer un taller de una jornada o de media jornada en la cual vamos a aprender a autoobservarnos, a observar los estresores a los que nos hemos expuesto, cómo gestionar esos estresores, cómo aprender a observarme en mi día a día para poder sí tomar las señales que nuestro cuerpo nos avisa de que nos estamos estresando. ¿Para qué? Para no llegar a ese agotamiento y poder hacer algo. Vamos a aprender a gestionarnos. ¿Qué podemos hacer para poder sin no llegar a esa etapa de agotamiento? Y si llego a esa etapa de agotamiento, pues todos somos humanos y somos infalibles, bueno, ¿qué puedo hacer para volver a la calma? ¿Sí? Y sí, estoy haciendo sesiones individuales donde podemos abordar no solo estrés, sino también algo personal, alguna situación o algún objetivo que quiera tener para mi vida, ¿no? Quiero superar esta situación, quiero aprender de esta situación o quiero lograr algo. Muy bonito, un proceso que hice hace poco con una persona que quería dar una materia y bueno, para recibirse, y bueno, fuimos ahí trabajando lo que iba surgiendo para que llegue a un examen final y oral muy bonito. Entonces, desde la PNL, desde el coaching, desde el mindfulness, desde la cuántica, podemos abordar la problemática que esté sucediendo. Así que bueno, estamos abiertos a estos espacios también y abiertos, bueno, a los talleres y a quien quiera. También en la biografía del Instagram hay mucho material en el Linktree para que puedan ir viendo. Hay talleres, hay un ebook, todo es completamente gratuito. Así que la invitación queda ahí abierta a estos espacios y abierto también a recibir comentarios de ustedes para poder nutrirlo y hacer de esto un espacio cada vez más enriquecedor. Así que muchas gracias por estar ahí, por su presencia. Los abrazo desde el alma y nos seguimos encontrando. Que tengan muy linda noche, gracias por su presencia y por estar compartiendo esto conmigo. Nos vemos, gracias.